Bueno, vamos a continuar entonces en este punto. Este esquema, entonces yo les decía de don Sigmund Freud, nos ayuda a entender entonces esa cuestión como crítica de lo que es el momento, como quien dice, de la constitución de nuestro aparato psíquico, en donde empieza a producirse como ese conflicto que uno diría que hay entre ciertos aspectos más impulsivos y ciertos aspectos más del orden, digamos, del orden de la cultura que nos exige determinadas renuncias. Entonces, ahí es cuando uno vería, bueno, qué función justamente cumple el yo en términos de nuestra dimensión más consciente y nuestra dimensión como la de justamente la de la regulación de nuestro comportamiento. ¿Y qué posibilidades van a surgir de que esta instancia efectivamente se termine transformando en una instancia que logre un cierto grado de autonomía y al mismo tiempo, digamos, se constituya en un sujeto. Silvia Wegmar siempre usa una expresión muy linda que era en un sujeto ético, no en un sujeto obediente. Porque ser autónomo implica algo más complejo que la obediencia a determinadas normas o a determinados mandatos que podrían ser una instauración superyoica intensa, sino que implica la elaboración de un sistema de normas en dirección a lo que nos acontece en las relaciones interpersonales y al otro y a la presencia del otro. Evidentemente que toda esta dinámica intrapsíquica de la libertad está ligada a qué es lo que hacemos, a qué queremos hacer, y entonces en algún punto al descubrir que si hiciéramos todo lo que quisiéramos, seguramente transgrederíamos cuestiones que nos llevarían también a la cuestión de la culpa y al hacernos cargo, digamos, de nuestras acciones. Entonces evidentemente que toda la dimensión ética acá se presenta está en juego, como quien dice, en toda esta temática. Entonces un poco Freud de lo que está pensando es cómo los procesos de liberación implican en algún punto liberarnos de todas estas fuerzas que nos tiranizan, ¿sí? Es decir, bueno, la realidad es la más compleja. La realidad es como la más compleja de la que nosotros podamos liberarnos mucho. Liberarnos tampoco nos vamos a liberar de ninguna de ellas, pero en algún punto lo que sí podemos ir haciendo es ir teniendo un cada vez mayor grado de comprensión de la realidad, comprensión de nuestros mundos internos y de las fuerzas que nos habitan y de los aspectos de la condición humana, y al mismo tiempo también una comprensión de todas estas regulaciones intrapsíquicas como los mandatos que hemos recibido y que tal vez hayan rigidizado y que tal vez sean fuente también de algún tipo de sufrimiento en particular. Me voy a dar ejemplos como mucho más cotidianos para que uno pueda ver cómo quizás ha habido pérdidas de libertad como intrapsíquicamente muy constituidas cuando los sistemas de mandatos han sido como muy férreos, como han sido muy exigentes. Entonces, yo me acuerdo de mi vieja pobre que siempre cuando iba a salir con los amigos, no, pero tengo que volver temprano porque si no tu papá se va a quedar sin cena. eh, Me río así, pero eh, no porque no fuese un acto muy amoroso lo que ella hacía, pero realmente ella vivía con un sentimiento de culpa muy grande si no podía cumplir con determinados mandatos que estaban ya como tan férreamente establecidos o instalados, que también ya veremos que esos eran partes de
de épocas históricas que también definían cómo eran los vínculos, cómo eran las relaciones, pero más allá de la época, más allá, yo me reía un poco porque para mí ya había como un desfasaje histórico muy grande, es decir, para mí ya me parece lo más natural del mundo que una mujer pudiera decirle a un hombre, bueno, nos vemos, prepárate vos algo, o sea, o tenete la cena lista para cuando yo llegue, qué sé yo, ya me parece mucho más habitual eso a mí. Pero para mi madre era una sensación culpógena. Era una sensación culpógena. Entonces, tal vez estar con las amigas hasta determinado horario era algo que no la llevaba a disfrutar. Y no es que no lo disfrutara. Disfrutaba. Pero al mismo tiempo, una emoción de estas que son incómodas porque no se sentía completamente libre. E incluso yo diría, e incluso aun cuando tal vez hasta en la relación interpersonal pudiese haber, qué sé yo, una persona que dijera, no, quédate tranquila, no hay problemas, y hay unas empanadas ahí y ceno. Entonces ya la cuestión no era solamente, no era interpersonal, es una cuestión intrapsíquica. Entonces sentimientos de culpa presentes o porque ya está establecido así, porque ya ha quedado como pautas muy intensas en donde el sentimiento de culpa ya no es a veces tanto ni siquiera el producto de una opinión de un otro externo, sino que es esa que yo digo que es como la conciencia moral, una instancia psíquica que constantemente nos está como comparando nuestro comportamiento con respecto a lo que sería un comportamiento ideal, o que nos está comparando a nosotros con una imagen ideal de cómo debiéramos de ser o cómo debiéramos. Bueno, esa es una de las grandes, esa es una de las grandes tiranías a los cuales nosotros estamos sujetos y de repente, bueno, ahí sí después ya veremos, pero hay tiempos históricos que las promueven más que otros, ¿sí? Ustedes son miembros de una generación de personas que fueron muchas veces educadas con ciertas exigencias intensas de cómo, del deber ser. Básicamente, esa es como la expresión que yo creo que mejor define esa tiranía. El deber ser. Y sentimientos de mucha culpabilidad en cuanto uno se alejaba un poquito de ese deber ser. Y creo que justamente por ahí en el mismo, bueno, por ahí hasta en los mismos chats o en algunas de las cosas que ustedes fueron comentando en el grupo, justamente se vincula yo creo a ese sentimiento como de una excesiva responsabilidad. Yo también, por ejemplo, recuerdo siempre cuando en la universidad tomamos entrevistas de historias de vida, como por ahí a muchas personas de vuestra generación les marcó mucho y no muy positivamente, digamos, sino al contrario, ser hermanos mayores, entonces como pesos muy grandes respecto a, bueno, cómo deben ser los hermanos mayores, cómo deben ayudar, cómo deben colaborar, cómo deben cuidar. O otras historias, me acuerdo, en donde también eso, es decir, qué sé yo, tal vez exigencias en edades tempranas de tener que asumir roles adultos, roles de cuidados de otros, roles de cuidado de hermanos más pequeños, roles tal vez hasta de sustitución de figuras maternas o paternas. Entonces, el deber ser es justamente eh, mm, uno de los factores que, insisto en algo, no es que no vayan a estar presentes en todas nuestras vidas. No hay ser humano que pueda escapar en algún punto a este tipo de conflictivas. Pero estos esquemas yo creo que
a lo que nos ayudan es por lo menos a ir entendiéndonos cómo efectivamente quizás uno de los procesos de liberación a lo largo de nuestras vidas ha sido justamente lograr flexibilizar algunos aspectos muy tiránicos, intrapsíquicos de nosotros mismos. Voy a otro ejemplo como más personal, pero yo también creo que tenía como un sentimiento del deber y de la responsabilidad muy exigente, en donde, por ejemplo, creo que me costaba mucho pensar los ámbitos laborales como un espacio en donde uno también podía divertirse y podía disfrutar y podía reírse y podía... Entonces para mí todo lo que tuviese que ver con el mundo de lo laboral tenía que ser como una cosa que tenía que ser hecha como con un grado de seriedad muy grande. Y eso, digo, está ligado a eso, o cosas intrapsíquicas que por supuesto tienen que ver con historias familiares, historias, bueno, de todo lo que a uno lo conforma y constituye desde edades tempranas. Pero más allá de todo eso externo, digo, bueno, lo que había sedimentado yo en términos intrapsíquicos era todo el tiempo esto como el peso del deber ser, entonces, cómo uno debe ser y cómo uno entonces una cosa de ser muchas veces esclavo de un accionar que responda a alcanzar determinados ideales o a conducirse en dirección a determinados ideales, pero con una sensación extraña que uno por ahí va sintiendo, que es que efectivamente uno siente que está haciendo casi que es como un esfuerzo sobreadaptativo, como quien dice, un esfuerzo muy grande y que a veces empieza a generar también algo que es como del orden de cierta insatisfacción vital, en tanto que tanta energía se vaya poniendo en dirección a un deber ser y quizás no autorizando otro tipo de emergencias, otro tipo de posibilidades, otro tipo de placeres, otro tipo de disfrutes, otro tipo de cosas que también puede ser que la vida posibilite, pero que hay que ver si nos las estamos posibilitando. No es sencilla la liberación de todos esos sistemas como de mandatos interiorizados tempranamente. No es una cosa sencilla. No es una cosa sencilla porque los sentimientos como de culpabilidad y en el fondo, si hemos aceptado todas esas normas y todos esos mandatos así, ha tenido que ver con que era el modo de lograr el amor condicionado de las figuras tempranas de nuestras infancias. Entonces en algún punto ese como que ese responder a ciertos deberes seres es la forma también de mantener cierto equilibrio intrapsíquico tempranamente constituido. ¿Es sencillo entonces? No es sencillo. ¿Es factible? El proceso de envejecimiento colabora. El proceso de envejecimiento colabora a que uno vaya teniendo ya más, yo diría, seguridad existencial, como para quizás no, bueno, ligado a esto de la autonomía también, digamos, como para ser quizás ya alguien que no esté tan preocupado por esas miradas externas, el deber ser y no es que no sean indiferentes, no es que no sean indiferentes, pero el proceso de envejecimiento puede darnos posibilidades de liberación de algunas de esas exigencias tan intensas a las cuales tal vez les hemos prestado mucha más atención en nuestras etapas más tempranas de la vida.
Y en algún punto uno puede hacer como movimientos en dirección a ese tipo de liberalizaciones. Me estoy acordando entre los mensajes ahí en el grupo cuando Cristina comentaba que Ana la había conocido en otro momento de su vida y cómo habían habido muchos cambios en ella. Y no me parece tan extraño, es decir, no me parece una anécdota tan extraña, sino que efectivamente, digo, de repente muchas personas van produciendo ese tipo de transformaciones, en el sentido de que, digo, yo cuando por ejemplo tenía esta cosa como de la seriedad, bueno, fue un cambio importante poder, qué sé yo, descubrir que las cosas se pueden hacer seriamente y alegremente, que no hay una contradicción. Pero no fue una tarea sencilla liberarme de algunos aspectos como de estas imágenes de cómo debiera ser o el deber ser o la idea de valiosa de lo serio o, y tal vez disvaliosa de, qué sé yo, de la alegría. Pero insisto, esto también tiene que ver con época, esto también tiene que ver con contextos. Entonces, el deber ser ha sido muy impronta tal vez de un determinado momento histórico. Fundamentalmente de un momento histórico, en donde quizás los modos educativos eran modos que ponían más el foco en la heteronomía que en la autonomía, que ponían más el foco en la obediencia a la norma, que en la construcción de un sujeto ético, que es algo muy distinto a un sujeto obediente. Yo no sé si esa distinción la hemos hecho en alguna de las clases. Como verán, mi memoria falla. Confío en que la memoria de todos los seres humanos falla bastante. Así que si esto lo hemos desarrollado alguna vez, espero que me perdonen. Pero es la diferencia entre sujeto obediente y sujeto ético, que son cosas distintas. Son cosas muy distintas. Piensen ustedes cómo, de hecho, la idea de la obediencia es una idea que todavía circula mucho, esta idea que un chico bueno es un chico obediente. Yo me preguntaría, ¿obediente a qué norma? Porque cuando yo por ahí pienso, pero cuando somos chicos siempre dicen, bueno, hay que respetar las normas, hay que respetar las normas, hay que respetar las normas. Bueno, ¿qué normas? ¿O qué dice la norma? ¿Qué es lo que está escrito? Porque no todas las pautas, ni todas las normas, ni todos los modos que regulan las relaciones humanas han sido o son necesariamente siempre legítimas. No son todas las normas necesariamente buenas normas. Son normas, pero son normas de épocas y son normas que por ahí regulan cosas y modos de vinculación humanos que también pueden ser absolutamente perfectibles. Nosotros cuando veamos una película que planteo, que vamos a ver si la podemos ver, vamos a ver si la encontramos en internet, pero que tiene que ver con el carcelero de Mandela, la libertad, la lucha por la libertad del personaje, cuál de los personajes más esclavo o más libre. Pero ahí vamos a ver cómo está todo este juego de la obediencia, de la desobediencia. Quizás incluso ahí uno empieza a ver cuáles son uno de los conflictos importantes que se dan también en nuestras vidas. Es decir, cuánto de la libertad
ha logrado ser conquistada si en algún punto podemos empezar a desobedecer también algunos de esos mandatos tan férreamente constituidos. A mi madre, ese mandato de, qué sé yo, que una buena esposa es la que atiende y le prepara la cena al marido. Y bueno, eso fue norma durante muchos años. Y su conflicto era más intrapsíquico que interpersonal, porque no era que su marido le pidiera eso, pero intrapsíquicamente desobedecer a esa normativa pareciera ser que era muy costosa o muy difícil. Y pareciera ser, digo, que, insisto, tiene que tal vez ver con esto, que tenga que ver con el orden de la obediencia a determinados mandatos como algo muy, muy valiosamente visto. ¿Cuándo emerge un sujeto ético? Un sujeto ético o un sujeto autónomo en algún punto tiene que ver con que uno pueda empezar a pensar qué normas gobiernan mi vida. Puede empezar tal vez a percibir cuánto hay del orden de la heteronomía en algunas de estas cosas y cuánto hay del orden de la autonomía. Cuando uno puede empezar tal vez a regular mejor algunas de esas cuestiones emocionales y comprender por qué siento tanta culpa. Si no estoy matando a nadie, si no preparo una cena, no estoy matando a nadie. No. ¿Por qué siento tanta culpa si de repente, qué sé yo, me voy a otras cuestiones como más cotidianas del... Ay, cuídamelo, podés cuidar a los chicos. Y, ay, lo mal que me siento tal vez cuando le digo que no a alguien. ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Cómo lo voy a frustrar? ¿Cómo no sé qué cosa? Y de repente emociones de culpa y tal. Y no estás matando a nadie tampoco. Y sin embargo, ahí es cuando uno ve la fuerza de estos mandatos o de estos modelos o de estos aspectos que quizás estén en la base de muchos de los después conflictos o intrapsíquicos cuando uno termina cuidando a los nietos lo que no quiere y entonces quería decir que no pero no pude decir que no y no sé qué y bueno los sufrimientos que uno tiene cuando uno se siente restringido en una libertad y cuando no puede hacer lo que uno desea y cuando entra en esos conflictos eh, entonces ahí es cuando yo insisto en algo hay que poder diferenciar estas dimensiones. Sujetos obedientes no son sujetos éticos. Sujetos obedientes son sujetos que todavía la heteronomía está teniendo un peso importante en sus existencias y en sus modos tal vez de gobernar. Insisto en algo, transformarnos en ser totalmente autónomo y que el deber ser realmente uno lo lograra acotar es un desafío gigantesco, no es que esto sea sencillito, no es que esto sea sencillito. Pero cuando uno va viviendo cada vez más el disfrute del poder hacernos cargo y responsables de nuestras propias vidas y nuestras propias existencias y poder ir viviendo cada vez más según nuestra propia legalidad, creo que las ganancias de disfrute bien valen la pena. Entonces cuando yo diferenciaba con respecto al sujeto ético, bueno, el sujeto ético es el que tiene que ver con que hay una clara posibilidad de atender a el otro. Ser un sujeto ético implica en algún punto el poder percibir, sí, que en nuestros vínculos y en nuestras relaciones el otro tiene una dimensión muy significativa, central, y que por lo tanto efectivamente nuestros actos van a incidir también en los otros. Y eso nos lleve entonces a una conciencia, pero conciencia, no obediencia.
conciencia de la responsabilidad de nuestros actos, conciencia de las consecuencias que traen también nuestras acciones, y al mismo tiempo libertad para poder ejercerlas, digamos, para poder realizarnos, entendiendo que eso es lo que nos va a posibilitar, como toda ética, enlaces amorosos que son en definitiva los que siempre promueven mayores actos de libertad. Si en los actos amorosos más genuinos, las personas no restringimos nuestras libertades, sino que al contrario, en algún punto nos las en el acto amoroso no hay intenciones de dominio, no hay intenciones de establecer relaciones como de amos y esclavos, como quien dice. Es decir, en las relaciones interpersonales ya vamos a ver que cuando se trata de lo amoroso, cuando las relaciones son éticas, cuando el trato es humano entre las personas, lo que estamos haciendo justamente es reconocernos mutuamente en nuestras dimensiones de seres libres. De seres libres. Vamos a tener que ir pasando, como verán, al plano ya no solo de lo intrapsíquico, sino al plano de lo interpersonal. Estas como instancias intrapsíquicas que yo les mencionaba, en realidad se han constituido en vínculos interpersonales. Y por eso yo les decía que en las primeras etapas del desarrollo ha sido como tan significativo las relaciones con los objetos primarios de amor, nuestros padres. Y como nuestros padres en algún punto instrumentaron esta cuestión de las normas, instrumentaron esta cuestión de las pautas, de qué modos lograron más o menos cuidadosamente introducirnos en el mundo de la cultura, en el mundo de la socialización, de modos más autoritarios, modos tal vez más de exigir obediencias, de modos más amorosos, de modos más llenos de autoridad, que es distinta por supuesto al autoritarismo. Es decir, en qué medida efectivamente pudieron irse constituyendo como quizás en ejemplos de conductas y de reconocimiento y de capacidades de cuidado de los otros, o tal vez también en las relaciones interpersonales ya hubo cuestiones de las que van a complejizarnos en términos de nuestra libertad, porque hubo excesos, rigideces muy grandes, modos muy exigentes, yo me acuerdo una señora, una alumna que decía, dice, yo cuando era chica, si me sacaba una mala nota en el colegio, ni te cuento lo que me pasaba en casa, no sé qué. Pero bueno, de vez en cuando me sacaba una buena nota, y cuando llegaba a casa con un 10, qué sé yo, mi padre decía, sí, muy bien, es lo que corresponde. Entonces, nada, recuerdos como de infancias muy restringidas quizás en los modos de vida, a partir como de relaciones en donde había mucho del orden del disciplinamiento. Las épocas van cambiando. Los paradigmas actuales, esto por supuesto tiene que ver más con una concepción también más macro social, pero nosotros hemos ido cambiando de modos.
y de modos de vida mucho más disciplinantes a modos de vida que ponen el foco en las posibilidades más democráticas de convivencia entre las personas. Modelos que cambian, pero que no quieren decir que sean que funcionen a las mil maravillas. Pero digo, el modelo del disciplinamiento es como quien dice un modelo en donde básicamente lo que hay es un poco como la sociedad más moderna, la idea de normas. Piensen ustedes las escuelas, nomás, se llamaban escuelas normales. Es decir, una norma en donde todos tenemos que parecernos a determinado modelo, a determinado ideal. Entonces esa es la idea como de lo normalizante. Y el disciplinamiento en algún punto tiene que ver con eso. Es decir, más allá de las cualidades de las personas, habría como una cuestión de esperar de todas un mismo comportamiento. Sabater siempre decía en la época del franquismo, quise decir, me salió una mezcla con el Papa Francisco, en la época del franquismo, época de disciplinamiento, época en donde determinado modo de vivir o de comprender la vida, las relaciones humanas, etcétera, etcétera, estaba impuesta. Había tranquilidad, pero no había paz. Las sociedades disciplinadas son sociedades que en algún punto naturalizan modos absolutamente desiguales de reparto de poder. ¿Sí? Ustedes, mujeres de más de 50, más de 60 años, han vivido en su vida seguramente muchas instancias de tener que hacer cosas para luchar, para tener mayor poder en lo personal, en las relaciones con otros, o tal vez les ha tocado, qué sé yo, ver las injusticias que había en términos o de remuneraciones o de tratos en los ámbitos laborales a hombres y a mujeres. Es decir, venimos de contextos históricos en donde estaba bastante claro que el disciplinamiento guarda relación también con naturalizar modos de distribución del poder desiguales e injustos. Yo les había dicho que íbamos a ver probablemente una película de Mandela, entonces digo, en la película de Mandela, Mandela tiene que transformarse en un ser desobediente. Tiene que empezar a desobedecer, tiene que indisciplinarse. ¿Y por qué es indisciplinado? ¿Y por qué es desobediente? ¿Y por qué? Bueno, por eso se va a transformar en Mandela y por eso se va a transformar en un símbolo de la libertad. Pero la libertad está, como quien dice, en peligro en el momento en que se naturalizan relaciones en donde el disciplinamiento es muy grande. Entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos, entonces entre el sujeto disciplinado, obediente y el sujeto ético? El sujeto ético es el sujeto que puede actuar con autonomía, en reconocimiento de la libertad y en defensa de la propia libertad y de la libertad de los otros. Hay una canción, creo que es de Horacio Guaraní, sobre el carcelero o algo así, en donde en algún punto dice, bueno, usted y yo ambos estamos atrapados en esta relación, usted que me tiene encarcelado y yo aquí, pero los dos estamos un poco esclavos de esta relación en donde por intentar sostener una cuestión de opresión, los dos en algún punto estamos esclavos de una relación improductiva realmente para lo más productivo de la condición humana, que es la posibilidad amorosa.
En la posibilidad amorosa está el reconocimiento de la libertad, está el reconocimiento del otro, está el reconocimiento de mí mismo, y de eso se trata un poco entonces esta dimensión del sujeto ético. El sujeto ético es el sujeto que puede reconocer también esa libertad en el otro. Si en nuestras historias ha habido mucho de disciplinamiento, el modelo actual yo digo que es ya no tanto el foco en el disciplinamiento, sino en la convivencia. Si ha habido mucho disciplinamiento, bueno, en nuestras infancias, probablemente también la sensación que nos va a quedar es decir, como de una sensación quizás de un poco de lejanía con respecto a las figuras, y cómo se ejercían por ahí los roles maternantes y paternantes, que a veces eran así, de modos más rígidos, de modos menos flexibles, de modos que quizás dejan huellas en ese sentido, digamos, de un poco de mandatos de los cuales sea difícil escapar o un tanto opresores. Y si de repente hemos tenido la fortuna de contar con adultos que a la pauta y a la norma nos la lograron transmitir amorosamente, ejemplarmente, éticamente, padres, madres, abuelos que nos hicieron sentir muy a gusto con la vida y la existencia, bueno, no es que las normas no se vayan a implantar, van a estar establecidas de la forma más transformadora que pueda haber, que es justamente cuando nosotros por amor nos vamos transformando justamente a imagen y semejanza de esos modelos que nos han dado. Bueno, estimada gente, más o menos voy a ir cerrando en este punto. Mi idea es que la semana que viene podamos ver una película que se llama Adiós Bafana o Goodbye Bafana, que es la historia de un carcelero de Mandela. Que yo creo que bueno, después nos va a servir para que esas mismas cosas las podamos, para que muchos de estos temas los podamos como pensar en la película. Es decir, vamos después ver en estos personajes, bueno, cuáles son los sentimientos de culpa que va a experimentar este carcelero, en qué medida se juegan cuestiones que son del orden de la obediencia y del disciplinamiento, en qué medida se va liberando de algunas de esas cuestiones, esta contradicción en que hay entre la libertad entendida como una cuestión subjetiva u objetiva, porque objetivamente Mandela estaba preso en una cárcel, entonces su restricción objetiva estaba muy restringida en muchos aspectos y sin embargo vamos a ver por qué lo podemos pensar como un sujeto ético y como un sujeto libre, libre pensador, libre en muchísimos aspectos centrales de su vida. Así que bueno, mi idea es que podamos ver esa película. Es mi idea. ¿Por qué? Porque esa película yo tengo la sensación de que por internet el año pasado la buscamos y que fue dificilísimo llegar a conseguirla. Así que vamos a ver si mi idea se puede concretar o no. En esta semana me voy a poner a ver si podemos resolverlo con alguna otra estrategia tecnológica. Voy a pedir ayuda a expertos en esas áreas. Me quedo entonces con esto, con estas últimas como dos dimensiones. La intrapsíquica, bueno, ¿y de qué aspectos por ahí yo he sentido que han sido tal vez opresores en mi propia existencia? Es decir, pero aspectos como más intrapsíquicos, ideales, sentidos de responsabilidad, mandatos. ¿Cuántas de esas cosas quizás uno siente que oprimieron, restringieron, qué sé yo, anhelos, deseos, vocaciones, cuestiones? Poder tal vez identificar, bueno, cuántas de estas cosas tal vez también vinieron de historias
de vínculos, es decir, la cuestión ya de la libertad más en términos interpersonal. Historias de vínculos, historias de relaciones, en qué medida mis padres que posibilitaron experiencias de libertad o la restringieron enormemente. Y después quizás se pone un poco más complejo cuando uno ya también en la vida adulta también establece los vínculos amorosos con otros. Por ejemplo, en las parejas se juega también mucho esta cuestión de la libertad o de la opresión o de relaciones de las cuales uno entra felizmente enamorado y escapa, escapa por sentimientos de opresión y ahogo enormes. Bueno, todas estas cuestiones las vamos a seguir trabajando un poquito entonces en las próximas clases. Bueno, estimada gente, les mando todo mi cariño, les mando mis saludos y bueno, la semana que viene vamos a ver cómo podemos seguir avanzando. Si logramos resolver esa cuestión tecnológica, les voy a traer la propuesta de esa peli. Y bueno, seguimos por este rumbo. Un abrazo, un beso grande.